Bienvenido a esta nueva entrega de resolución de circuito para resistencias en serie. Mi nombre es Leánel Matos y lo estaré guiando en todo el proceso de resolución del circuito. Ok, como podemos ver, tenemos aquí un circuito de resistencia en serie. Se caracteriza porque las resistencias están conectadas una a continuación de la otra, como lo vemos aquí. También en este circuito vemos que tenemos todos los valores de la resistencia, nos lo han dado. La resistencia 1 es de 2 ohmios, la resistencia 2 de 3 ohmios y la resistencia 3 de 5 ohmios, con la fuente que tiene un voltaje de 12 voltios. También tendremos que analizar que la corriente, como es la misma en todos los componentes del circuito, ok, atraviesa igual en la misma cantidad de corriente por todas las resistencias. Ok, también vemos que el voltaje de la resistencia 1 es específicamente para la resistencia 1 y se marca con BR1, que quiere decir voltaje de resistencia 1. Igual se le estará marcando lo mismo para la resistencia 2 y para la resistencia 3. Partiendo del diagrama, nosotros podemos ir acotejando los datos aquí a mano derecha, donde podemos poner E igual a 12, R1 igual a 2 ohmios, R2 igual a 3 ohmios, R3 igual a 5 ohmios, para trabajar más fácil y tener también otra guía mientras resolvemos el circuito. Nuestro primer paso sería encontrar la resistencia total. Ok, veo aquí que puse de primer paso, bien, que hacer la tabla de datos, y segundo paso, encontrar la resistencia total. Vemos que la resistencia total se caracteriza por tener una fórmula que es resistencia total igual a R1 más R2 más R3 más más Rn. Esto quiere decir que si hubiesen 10 resistencias, se pusieran consecutivamente sumando la resistencia hasta llegar hasta la resistencia número 10, pero como nosotros solamente tenemos 3 resistencias en el circuito, vamos a utilizar R1 más R2 más R3. Después que nosotros lo planteamos, sustituimos por su valor, que R1 es igual a 2 ohmios, R2 igual a 3 ohmios, mírenlo aquí, y R3 igual a 5 ohmios. Realizamos la suma con una calculadora y luego tenemos el resultado de R total, que serían 10 ohmios. Nuestro próximo paso es que podemos representar el circuito en una sola resistencia, que es R total igual a 10 ohmios con su fuente. Eso después de reducir todo el circuito, claro está. Aquí continuamos con la parte que vamos a encontrar la corriente total del circuito, pero claro, ya sabemos que la corriente atrás es la misma que atraviesa en todo un circuito serie, pero tenemos que conocer el valor de la corriente en amperes. Entonces, para encontrar el valor de la corriente utilizamos este triángulo característico de la ley de Ohm, donde tenemos el voltaje en la parte superior y corriente y resistencia abajo, que se están multiplicando. Lo que quiere decir esto, que si voy a buscar el voltaje sería igual a corriente por resistencia. Si voy a buscar corriente sería igual a voltaje sobre resistencia. Y si voy a buscar la resistencia será igual a voltaje sobre la corriente. En este caso buscaré corriente, que es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente igual a voltaje sobre resistencia, que también se plantea de esta forma, donde el voltaje será igual a los 12 voltios que tenemos aquí, y la resistencia, que será la misma que la resistencia total. Inmediatamente apliquemos en una calculadora, tenemos que será igual a 1.2 amperes. También tenemos que tener esta parte en cuenta, lo que es los voltajes se representan con la V, los resultados de los voltajes. Los resultados de la corriente se representan con la letra A de amperes, y los resultados de la resistencia se representan con la letra R de Ohm, de la ley de Ohm. Siempre vamos tratando de llenar nuestra tabla de datos para ir guiándonos con ella. Aquí vamos al siguiente paso, que es el paso número 4, donde vamos a encontrar la corriente de cada una de las resistencias.
Como las resistencias están en serie, circula la misma corriente en cada una. Por lo tanto, la corriente de la R1 es igual a la corriente de la R2, es igual a la corriente de la R3, que es igual a la corriente total, que es igual a 1.2 amperes. Es decir, esa misma corriente que atraviesa por aquí, la misma cantidad de electrones que pasa por la R1, es igual a la misma que pasa por la R2 y que pasa por la R3. Ok, por eso determinamos aquí en la tabla, escribimos los mismos valores para cada una de esas corrientes. Recuerden que eso solo sucede en las resistencias en serie. Aquí nuestro siguiente paso es encontrar el voltaje de cada una de las resistencias. Como podemos ver, el voltaje, despejando en otra fórmula, será igual a corriente por resistencia. Si vemos aquí, V de R1 es igual a corriente de R1 por la resistencia 1. Eso es trabajando en esta primera resistencia. Entonces lo que hacemos es que sustituimos los valores de corriente de R1, que es igual a 1.2 amperes, por la resistencia 1, que la tenemos aquí, que es igual a 2 ohmios, donde también ya la pasamos a la tabla de datos. Y al realizar esa multiplicación tenemos que eso es igual, voltaje de la resistencia 1 será igual a 2.2 voltios. Recuerdan que le dije que los resultados que vienen de V, de voltaje, se le pone la letra V de voltios. Igual para el caso del voltaje de la resistencia 2, utilizamos la corriente de la resistencia 2 por la resistencia 2. Tenemos 1.2 amperes, que es la corriente de la resistencia 2, y tenemos el valor óhmico de la R2, que si vemos aquí, R2 igual a 3 ohmios, igual que en nuestra tabla. Después de realizar la multiplicación tendremos el valor voltaje R2 igual a 3.6 voltios. Luego también continuamos buscando el voltaje de la resistencia 3. Voltaje de la resistencia 3 será igual a corriente de la resistencia 3, que la tenemos aquí, 1.2 amperes, ya sustituida, por la resistencia 3. Su valor óhmico son 5 ohmios. Fíjense que son 3 voltajes, voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2 y voltaje de la resistencia 3, porque son 3 resistencias. Si hubiesen 6 resistencias, llegara hasta el voltaje de la resistencia 6. Pero en este caso solamente tenemos 3 resistencias. Continuamos. Siempre tratamos de poner nuestros datos en la tabla. Y por último, vemos que ya comprobamos lo que es el valor del voltaje, el valor de la fuente. Con esto nos damos cuenta si la resolución está bien hecha, si todo lo que nosotros realizamos está bien. ¿Cómo? Dice que la fuente es igual a la sumatoria de todos los voltajes. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más punto Vn, es decir, que si hubiesen 10 resistencias con voltajes diferentes, tendríamos que calcular la sumatoria de los voltajes de todas las resistencias. En este caso, el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3, porque son los voltajes que estamos calculando, que vamos aquí a sumar, entonces continuamos sustituyendo los valores de su voltaje, 2.2 voltios más 3.6 voltios más 6 voltios. Recuerde que eso es el voltaje de la R1, fíjense aquí, voltaje de la R2, aquí está 3.6, y voltaje de la R3, bien, que son 6 voltios. Después que terminamos esa suma, tiene que darnos igual o muy aproximado al valor de la fuente. En pocos casos da exactamente igual. Por lo regular da una variación de 0.1, 0.2 y a veces, muy pocas veces, 0.4 voltios. Pero tiene que darnos muy aproximado el voltaje y así comprobamos que está bueno. En caso de que aquí diera un voltio de diferencia, es decir, 10 voltios, tendríamos que revisar todo el circuito de nuevo porque definitivamente está malo. Bueno, y hasta aquí la resolución de estos circuitos. Ya ustedes saben que para aprender solo tienen que ir practicando. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.